Ah, Bueno, buenos días y bienvenidos a todos a esta jornada que vamos a dedicar a la aerotermia y el suelo radiante en viviendas unifamiliares y que hemos organizado desde Agremia, que para los que no la conozcáis es la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y Energía y que cuenta actualmente con cerca de 2.100 asociados. En esta jornada lo que pretendemos es poner el foco en una temática como es la aerotermia, que se ha posicionado como una herramienta clave en el impulso de soluciones sostenibles, ya que su aplicación en la rehabilitación de viviendas individuales tiene un impacto significativo en el objetivo de conseguir edificaciones más eficientes. Abordaremos aspectos tales como la instalación, el mantenimiento y los costes asociados, además de resaltar las características y beneficios de combinarla con el suelo radiante. También se presentarán los incentivos económicos actualmente disponibles para facilitar la adopción de estas tecnologías. En esta jornada contamos con la participación de Dionisio Martín de Ariston, que nos va a hablar de la eficiencia, confort y diseño de estas instalaciones. Sergio Pérez de Ais nos brindará una visión detallada sobre la combinación perfecta del suelo radiante y la aerotermia. Y finalmente, Iván Vaquero, del área de proyectos y subvenciones públicas en Agremia, nos va a informar sobre las ayudas disponibles para las instalaciones de aerotermia, basadas fundamentalmente en los certificados de ahorro energético, los CAES, y las deducciones fiscales. Esperamos que esta jornada sea productiva para todos y les animamos a participar activamente en las sesiones de preguntas y respuestas que tendrán lugar al final de la charla. Para ello, en la parte inferior de la pantalla podéis ver un botón en el que se pone preguntas exactamente es preguntas y respuestas, donde podéis escribir vuestras preguntas y al final daremos paso a todas ellas. Paso la palabra ya a Iván Vaquero, que va a actuar además como moderador de la jornada. Cuando quieras, Iván. Muchas gracias, Pilar. Buenos días. Buenos días a los que nos acompañáis aquí en la sede. Muchas gracias, que de verdad que siempre nos hace mucha ilusión que podáis acompañarnos aquí y también a los que estáis conectados online en esta jornada que vamos a iniciar ahora mismo, en la que vamos a hablar de aerotermia y suelo radiante, como comentaba Pilar, con un enfoque dirigido al público en general, pero bueno, al final no deja de ser una jornada técnica, así que bueno, pues cualquier consulta, ya sea un poco más dirigida al ciudadano en general o si es alguna pregunta más técnica o alguna cuestión, pues evidentemente intentaremos resolverla. Como decía Pilar, son tres ponencias las que conforman la jornada, una duración aproximada conjunta de hora y media, así que bueno, pues esperemos que os sea de utilidad. Vamos a empezar sin más con las primeras de las ponencias, a cargo, como comentábamos, de Dionisio Martín, prescriptor zona centro de Ariston. Nos va a hablar de los equipos de aerotermia, nos va a hablar de un análisis de consumos y demandas energéticos, de una comparativa entre los diferentes generadores de calor, ya sea con caldera, con bomba de calor, y también hablaremos de regulación y control, que es una parte determinante, ¿verdad?, en este tipo de instalaciones. Así que, pues, compartimos presentación, Dionisio, y cuando quieras. Bueno, como os comentaba, mi nombre es Dionisio Martín García y soy el responsable de prescripción de la marca Ariston aquí en la zona de Madrid, zona centro. La marca Ariston, el grupo Ariston, es una marca es un grupo que conforma varias marcas, entre ellas la propia Ariston, a la que represento, que es una empresa que se dedica a fabricar equipos para el confort del hogar, para el confort de las personas. Y entre otras empresas que podemos tener en España, pues Cromagen, que es una empresa que fabrica energía solar térmica, o la reciente adquisición de la empresa Wolf, que también fabrica calderas, equipos de ventilación y demás. Entonces, es una multinacional italiana, pero con presencia a nivel mundial. Hoy vamos a hablar, y para hacer una introducción a la jornada, de eficiencia, confort y diseño, ¿vale? La conjunción del éxito. Tenemos que tener en cuenta que para que un proyecto térmico sea... Oiga, se ha saltado aquí. Se está saltando... Faltan diapositivas. Sí, faltan diapositivas. Sí, sí. Bueno, da igual, lo puedo explicar con esta. Falta la primera diapositiva. Bueno, básicamente, para que un proyecto sea exitoso, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar de que la vivienda a la que vamos a actuar tenga una baja demanda de energía. La demanda de energía es lo que realmente te está pidiendo la vivienda que necesita. Es decir, en modo de calefacción, el aislamiento que tiene, la orientación que tiene, nivel de cristalería y uso. Y en modo de agua caliente sanitaria y de consumo de electrodomésticos, básicamente
es común a toda la vivienda. Es independiente de cómo esté aislada la vivienda. Cuanta más personas haya en la vivienda, más demanda de agua caliente sanitaria va a haber. Solo depende de las personas. De la misma manera que con electrodomésticos ocurre lo mismo. Cuando decimos electrodomésticos, hablamos de frigorífico. Cuanta más personas hay, más renovación del producto de frigorífico y más consume de elementos de cocción. Cuanto más personas hay en casa, más cocinamos. Y, por ejemplo, iluminación. Cuanto más personas hay en casa, más utilizamos la iluminación. Eso sería demanda de energía, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí un poco. Aquí tenemos una comparativa de la demanda de energía entre dos viviendas con diferentes calificaciones energéticas. Una con una calificación energética A, la verde o azul aquí arriba, y otra con una calificación energética E. La vivienda sería unos 100 metros cuadrados y 3 personas, ¿vale? Como veis, la demanda, lo que te pide la vivienda en electrodomésticos es común a ambas viviendas. Aunque una de ellas es más eficiente desde el punto de... Buenos días. Aunque una de ellas es más eficiente desde el punto de vista de la energía, la demanda en electrodomésticos y la demanda en agua caliente sanitaria es fija, porque depende solo de la ocupación de las personas. Da igual lo bien aislada que esté la vivienda y da igual lo eficientes que sean los equipos, como vamos a ver ahora. Sin embargo, en calefacción sí que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque aunque sean las viviendas iguales, una de ellas está construida para perder menos calor o para ganar menos calor en modo de verano, en modo verano, ¿vale? Y es donde se nota en la demanda total ese consumo de calefacción de esos dos tipos de viviendas. Es que me faltan un montón de diapositivas, ¿eh? A ver, esta es demanda. Esta no debería estar aquí. Bueno, faltan... Esto está bien. Esta no la que ¿La podemos cerrar y abrir otra vez? ¿Cómo se cierra? ¿Se cierra el... Cierra el PowerPoint? Disculpad, problemas técnicos. Es que antes la estaba viendo y falta, por ejemplo, lo de la central eléctrica y todo esto. ¿Podemos cerrar el archivo sin guardar y abrirlo otra vez? Pues hemos hecho algo. ¿No? ¿Y el que te enviáis por mail? Perfecto. Disculpad por el problema técnico, pero faltaban algunas diapositivas y me estaba apareciendo raro, ¿vale? Como os comentaba, tenemos que tener una baja demanda para que un proyecto eh, sea exitoso. Tenemos que tener equipos que desde el punto de vista energético sean eficientes. Tenemos que tener un control de todo el sistema preciso y en la medida de lo posible tenemos que tener una aportación renovable. Con todo esto, nuestro proyecto será exitoso. Todo esto se tiene que estudiar, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ver una serie de conceptos que son muy importantes. Por ejemplo, certificados energéticos de vivienda. ¿Qué indican? Pues los certificados energéticos de la vivienda indican tres valores principalmente. Consumo de energía primaria no renovable, vamos a ver ahora lo que es. Emisiones de dióxido de carbono, que es lo mismo, pero expresado de otra manera y demanda de calefacción. La demanda de calefacción, lo vamos a explicar ahora, lo hemos introducido antes, ¿vale? Entonces, esto viene del Real Decreto 390 de 2021, ¿vale? Procedimiento de etiquetado energético de edificios, que deroga al Real Decreto 235 de 2013. Entonces, desde 2013, los certificados energéticos en vivienda están en vigor, ¿vale? Actualmente, el Código Técnico de Edificación, la sección de ahorro de energía, limita la demanda de energía, prácticamente todas las viviendas nuevas van a ser A o B, y limita el consumo de energía primaria no renovable, directamente por Código Técnico de Edificación.
Viviendas en construcción anterior a 2006, que fue cuando entró en vigor el Código Técnico de la Edificación, van a tener una calificación energética, salvo alguna actuación particular, una D o inferior. Entonces, energía primaria renovable. ¿Qué es la energía primaria no renovable? La energía primaria no renovable es la que se genera en una central o la que se genera en origen, el gas que viene de un gasoducto o la energía eléctrica que se genera en la central. ¿Vale? En este dibujillo podemos ver que la energía primaria sería, con respecto a una central eléctrica, lo que se genera en central. No lo que se genera, sino la energía que yo necesito para generar 1 kWh en la central. ¿Vale? Desde la central, si yo, por ejemplo, quemo gas, pues tengo un rendimiento por debajo de 1 para generar electricidad y además tengo una serie de pérdidas por el camino, pues líneas de transporte, subestaciones y líneas de distribución hasta que llega a mi vivienda. Entonces, eso es lo que significa energía primaria no renovable y está tabulado, ¿vale? En un documento reconocido por el RITE, que son factores de conversión de energía primaria, de energía final, que es la que consumimos nosotros, a energía primaria. Por ejemplo, en electricidad peninsular tenemos que por cada kilovatio hora que nosotros consumimos en nuestra vivienda, pues nos cuesta cerca de 2 kilovatios hora en central eléctrica de energía primaria no renovable. Hay una parte, como veis aquí, que sí que es renovable, que es la que se genera en central de centrales eléctricas renovables, solares, eólicas, hidráulicas y demás. Entonces, la razón que se indica en toda la normativa para limitar este consumo de energía primaria renovable, esta demanda de energía de las viviendas o estas emisiones de CO2 son tres principalmente. Las primeras son ecológicas. Evidentemente, cuanto menos emisiones de CO2 emitamos a la atmósfera, menos calentamiento global y menos problemas a nivel ecológico. La segunda es económica. Más fácil, lo vamos a ver ahora durante la presentación. Cuanto menos dinero gaste en la energía, cuanto menos energía gaste, menos me va a costar. Entonces, desde el punto de vista económico, es directo. Y la tercera es estratégica, a nivel país, a nivel Unión Europea. Y es que mucha de la parte de energía primaria que consumimos, principalmente combustibles fósiles, no los generamos en Europa ni en España. Entonces, debemos de reducir la dependencia de terceros países y ser lo más autosuficientes posible. Esa es la parte estratégica que tiene la reducción del consumo de energía, tanto en viviendas como en todos los sectores, ¿vale? Eso sería energía primaria no renovable. Esta diapositiva que ya hemos visto antes es la de demanda de energía, ¿vale? Como se explicaba, la demanda de energía es algo que depende de la vivienda y del uso que se le dé. De la construcción de la vivienda va a depender la demanda de calefacción, mejor aislamiento, mejor ubicación, como vamos a ver ahora. La demanda de calefacción también depende de la ubicación. Una vivienda que esté bien aislada va a consumir más en alta montaña que en el centro de Madrid, porque hace más frío durante el año, ¿vale? Con el mismo nivel de aislamiento. ¿Vale? Sin embargo, como vemos, hay otras demandas, lo que yo quiero, lo que la vivienda me pide, que no dependen de la calificación energética del edificio ni de la construcción, que son la demanda de agua caliente sanitaria principalmente y de electrodomésticos. En agua caliente sanitaria y en electrodomésticos dependemos de la ocupación. O sea, más personas, más consumo de agua caliente sanitaria, no hay mucho más. Yo puedo vivir en una casa de 300.000 metros cuadrados para mí solo y si vivo yo solo, no voy a gastar mucho más agua del que gaste yo solo, ¿vale? Lo mismo pasa con los electrodomésticos. Frigorífico, que es principalmente el que más gasta de la vivienda, aunque no sea el más potente, elementos de cocción e iluminación. Todo esto, la demanda depende del uso que le demos nosotros a la vivienda y ese uso depende solo de la ocupación. Si vemos aquí abajo, al final el peso de la calefacción importa muchísimo con respecto comparando una vivienda de calificación energética A, la más alta según el código técnico, con una de calificación energética E. Que como hemos visto antes, la calificación energética E serían pues muchas de las viviendas o la mayoría de las viviendas que están construidas antes de 2006, que son muchísimas. Tener en cuenta que ha habido un boom de construcción que acabó prácticamente en 2008 con el inicio de la crisis económica del ladrillo, ¿vale? Pero que durante los años finales de los 90 a 2008 se construyó una barbaridad. Y esas viviendas ahora son susceptibles de hacer actuaciones energéticas, que por eso estamos aquí, para ver la viabilidad de esas actuaciones energéticas. Vamos a empezar a hablar un poco de generación de energía y coste energético. Hemos hablado de demanda de energía, lo que pide mi vivienda, y hemos hablado de energía primaria, lo que se genera en central. A mí como usuario me interesa muchísimo cuánto gasta mi vivienda en dinero, ¿vale? Por eso, antes de hablar de tecnologías, o a la vez que hablamos de tecnologías, vamos a hablar de precio de combustible y vamos a hablar de rendimiento estacional de equipos.
Por ejemplo, el precio actual, esto lo he mirado en facturas, en céntimo kilovatio hora del gas natural, lo que te cobra la empresa, impuestos incluidos, pero sin incluir costes fijos, eso se puede analizar también, es aproximadamente unos 6 céntimos de kilovatio hora. ¿Vale? Los equipos que utilizan gas natural actuales, calderas de condensación, llegan a rendimientos estacionales, SCOP, en tanto por ciento sobre el PCS, poder calorífico superior, que es lo que te cobra la compañía, de un 92%. Entonces, en calor, lo que a ti te llega a tu casa te cuesta 6,52 céntimos de euro kilovatio hora. Si utilizamos electricidad, la electricidad es más cara, vale casi 3 veces más que el gas natural, que es una energía barata, como estáis viendo ahora. ¿Qué ocurre? Que si yo utilizo electricidad y utilizo un equipo que tiene un rendimiento por encima del 100%, como es una bomba de calor, en este caso una aerotermia, el coste corregido, que es el que me cuesta 3,33, estaría prácticamente a mitad de precio que el gas natural. ¿Vale? Esto es importante. Eso depende, si os fijáis, pone electricidad, suelo RAD, suelo radiante. Eso quiere decir que estamos utilizando una bomba de calor con un suelo radiante o un sistema de baja temperatura. A 35 grados, que es como certificamos los fabricantes la baja temperatura. Ni 40 ni 45. Certificamos a 35 grados los equipos de calefacción. Entonces, cuando estamos utilizando un suelo radiante en una vivienda nueva o a partir de 2005, por ejemplo, y conseguimos impulsar a 35 grados, el coste de la energía para el usuario le cuesta la mitad. ¿Vale? Sin embargo, si utilizo la misma bomba de calor con unos radiadores, el rendimiento me baja. Me baja con unos radiadores o con cualquier sistema que no sea de tan baja temperatura, que al final hay que calcularlo en cada proyecto. Me baja el rendimiento a 350%, 3,5 de SCOP, y el consumo corregido sale 4,57, que sigue siendo menor que el del gas natural, pero no es tan bajo como el otro. ¿Vale? Entonces es importante tener estos conceptos al día. Gasóleo, a día de hoy uno de los combustibles más caros para generar calefacción. Los rendimientos de las calderas de gasóleo estacionales son ligeramente inferiores a los del gas por física, ¿vale? El gas tiene más PCS, tiene más calor que condensar que la caldera de gasóleo, y el coste corregido, fijaos que vale prácticamente el doble que el gas y prácticamente o sea, 4 veces más que una bomba de calor con suelo radiante. Con esto ya tenemos una pista de dónde puede ser una actuación importante, una actuación interesante desde el punto de vista económico. Si tenemos una instalación, por ejemplo, en un pueblo, en un chalecito, con un suelo radiante y una caldera de gasoil, que se han hecho muchas durante estos últimos años, donde no hubiera gas natural. Buenos días. Desde el punto de vista del precio del combustible y del coste de la energía, nos está diciendo que vale 4 veces menos. Entonces, una bomba de calor seguramente que pueda ser bastante rentable cambiarla. O sea, una caldera puede ser rentable sustituirla por una bomba de calor. Y luego he puesto también el pellet, porque por ejemplo el pellet cambiar una caldera de gasoil por una caldera de pellet también es algo interesante desde el punto de vista económico, ¿vale? Si nos fijamos, con respecto a la bomba de calor sigue saliendo mejor la bomba de calor, ¿vale? Pero es una de las opciones que tenemos. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una etiqueta energética, en este caso del equipo nuestro, donde como fabricante indicamos la etiqueta de consumo de energía del producto. A la izquierda en calefacción a media temperatura, 55 grados para radiadores, no a baja temperatura. Y luego en el otro lado, la eficiencia del equipo en producción de agua caliente sanitaria, que vamos a ver ahora también. ¿Vale? Entonces aquí os pongo más o menos lo que es el funcionamiento, cómo funciona una caldera tradicional. Una caldera tradicional del combustible que le llega, pues una parte, un 8, un 10%, lo tira por la chimenea, no hay más. Sin embargo, una bomba de calor, hemos dicho que puede superar el 100% de rendimiento, y esto es porque no genera calor, sino porque lo mueve realmente. Coge calor del exterior y mediante un compresor, que es el que consume la energía, lo mueve al interior, de tal manera que solo consume la energía del compresor. Por eso supera este porcentaje. Y que decir tiene que las bombas de calor, que lo vamos a ver ahora, dependen también muchísimo del clima. Más temperatura, como hemos dicho aquí, de impulsión. O sea, si yo tengo una instalación de media temperatura en vez de baja temperatura, el equipo rinde menos, pero si hace más frío en la calle también rinde menos. Y también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los fabricantes tenemos esos certificados para los 3 tipos de clima de referencia. Clima medio, clima cálido y clima frío. En España casi todo se considera clima cálido, a excepción de algunas zonas de montaña, algunas zonas de Castilla-León y algunas zonas de Aragón. El resto sería clima cálido, más bien, ¿vale? Entonces la bomba de calor ya nos está dando una pista de que en España va a ser bastante rentable poner bomba de calor porque el clima es suave. A las bombas de calor les viene bien un clima suave para ser lo más eficientes posible, ¿vale?
Vamos a ver ahora una comparativa de consumo de energía. Ahora sí vamos a hablar un poco de dinero, ¿vale? Que es importante. O sea, ¿cuánto gasta una vivienda en consumo de energía que tenga una caldera de condensación en una vivienda con una calificación energética A y en una vivienda con una calificación energética E? La vivienda es la misma que hemos visto antes, 100 metros cuadrados aproximadamente y 3 ocupantes, ¿vale? Entonces, en consumo de calefacción, en una vivienda de tipo A, nos vamos a 128 euros al año, prácticamente nulo. O sea, nos gastamos 10 euros al mes en calefacción. Sin embargo, en una E nos vamos a 819,78 euros al año. Que lo mismo el que viva en un piso construido entre los 90 y los 2000 sabe que ese consumo más o menos es habitual en una vivienda de 100 metros cuadrados en plena calefacción, ¿vale? El consumo de agua caliente sanitaria, como tenemos la misma caldera, hemos dicho que la demanda no es variable. O sea, la demanda depende solo de la ocupación. Como la caldera en ambos casos hace agua caliente, en consumo en dinero es lo mismo, no cambia, ¿vale? Y el consumo total, ves ahí, 251 frente a 943, ¿vale? Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero con una aerotermia y un solo radiante, ¿vale? La misma vivienda, una calificación energética A con una calificación energética B. O sea, E, perdón. El consumo en calefacción en la A baja a la mitad y en la E baja también a la mitad, prácticamente, en dinero, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay una cosa que es interesante. ¿Dónde va a ser más interesante? Si tú tienes una vivienda de calificación energética A y tienes una caldera de condensación de gas natural y gastas un total al año de 251 euros, si pones una aerotermia vas a gastar 100 euros menos al año. Sin embargo, en una vivienda que tenga una calificación energética E, vas a pasar de 943 a 505. Aquí ya nos está dando una pista. Es más interesante una actuación energética en la vivienda que es menos eficiente. ¿Por qué? Porque el ahorro de energía va a ser más fuerte y por tanto la inversión que voy a poder hacer es más rentable. O sea, no nos equivoquemos. La aerotermia, el gas no es el demonio, la aerotermia no es la panacea. Depende muchísimo de cómo estemos actualmente en la vivienda, ¿vale? Por ejemplo, como os he dicho, en esta vivienda pues sería interesante hacer un cambio en la vivienda E. ¿En la vivienda A se puede hacer un cambio? Sí, pero desde el punto de vista económico quizá no sea tan rentable a corto plazo, ¿vale? Aquí os dejo simplemente, nosotros desde Ariston tenemos desarrollado una calculadora de ahorro energético. Está orientada para realmente usuario final o gente que quiera tener este pequeño cálculo que hemos hecho aquí con una serie de datos muy facilitos, ¿vale? Al usuario, aquí os pongo el enlace de la calculadora y en el canal de YouTube tenemos, es facilito, pero tenemos un tutorial, ¿vale? Enseñando cómo funciona. Entonces, con esta calculadora, que lo único que tenéis que hacer es poner un nombre y un email por si queréis que contactemos con vosotros, que no es necesario, ¿vale? No hace falta registrarse ni nada. Con una serie de datos te va a pedir la tipología de la vivienda, por lo que os he dicho, superficie de la vivienda, número de ocupantes y demás. El clima, te va a decir dónde estás, si estás en Madrid, si estás en Toledo, si estás en Málaga. Te va a decir el servicio, si queréis dar servicios de agua caliente sanitaria y calefacción, o solo de agua caliente sanitaria, o solo de calefacción. Y nos va a pedir otra serie de datos, ¿vale? Una serie de datos muy sencillitos, ¿vale? Por ejemplo, el uso, si tenéis una reducción de temperatura o algo. Y con esto nos va a dar unos resultados. Esos resultados os van a dar la capacidad de ahorro que podéis tener instalando un equipo de aerotermia con respecto a lo que vosotros tengáis. Entonces, eso ya va a ser un indicador de qué punto de vista podéis hacer una actuación que pueda resultar rentable para vuestros bolsillos, ¿vale? Es importante esto, es importante ser lo más ecológicos posibles, consumir lo menos posible, pero si me va a hacer daño al bolsillo, yo creo que deberíamos primero de pensarlo, sobre todo a nivel usuario, ¿vale? Entonces os dejamos aquí esta calculadora de ahorro para que vosotros, desde un primer acercamiento, podáis ver esa rentabilidad relativa. Luego, como hemos dicho antes, es importante. Vaya, hombre, que saltan. Es importante un dato, ¿vale? Os pongo a mano izquierda una caldera de condensación que tendréis o sea, la habréis visto miles de veces, en los pisos existen muchas, y que eso es el sistema de calefacción prácticamente más extendido a día de hoy en Madrid, ¿vale? Las calderas, en este caso mixtas, partimos de una potencia, que es importante, mínima de 24 kilovatios. Acordado de la potencia, 24.000 vatios, 24 kilovatios. Y en este caso, la Genus One, que es una de las gamas altas de la gama que tenemos, tiene una modulación de 1 a 10. Eso quiere decir que en la mínima potencia de la máquina te puede dar 2,4 kilovatios. Eso también es muy importante porque en calefacción las viviendas no van a gastar tanto, ¿vale? La caldera es tan pequeña porque la generación de agua caliente tiene tanta potencia
porque la generación de agua caliente es instantánea. Es un equipo muy compacto. Es pequeñito, no tiene acumulador, ocupa poco espacio y me da todo el servicio que necesito de calefacción y de agua caliente. Sin embargo, las aerotermias, estamos partiendo, os enseño la gama de calderas nuestras, 24, 30 y 35 kilovatios, y son calderas para viviendas unifamiliares. Y a mano derecha tenéis la gama de Nimbus R32 monoblock, que son equipos de aerotermia. Son 3,5 kilovatios, 5 kilovatios, 8 kilovatios, 12 kilovatios y 15 kilovatios. Aquí ya vemos un cambio muy diferente en la construcción de equipos. Ya os adelanto que un equipo de 3,5 kilovatios es válido para una instalación de un piso de 100 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces cambia muchísimo la tendencia que hay ahora en cuanto a potencia y energía. ¿Vale? Los equipos que ahora, sobre todo los eléctricos, tenemos que tender a que sean lo menos potentes posible, sobre todo para tener menos consumo eléctrico y porque no son calderas. Una caldera a cargas parciales rinde bien, no pierde mucha potencia. Y si además tiene una alta modulación y no hace arranques y paros, no hay mucha variación. Una aerotermia sí hay mucha variación. Tenemos que hacer que funcione en su rango más eficiente, que vamos a ver ahora, y no funciona como una caldera. Una caldera es siempre potencia fija y rendimiento más o menos acotado. Una aerotermia no. Como hemos visto antes, por ejemplo, con el consumo en dinero de radiadores y de suelo radiante. ¿Vale? Esto no sé si va. Vamos a la siguiente. Vale. Entonces aquí tenéis una gráfica de variación del COP con la temperatura, los 3 climas de referencia. Si os fijáis, a mayor temperatura de impulsión, que la tenéis abajo, o sea, la gráfica está de abajo, 35, 40, 45, 50. Cuanto menos radiadores tenga, cuanto más alta temperatura tengo que poner, menos eficiente va a ser el equipo. Esto a una caldera no le va a pasar. A una caldera de condensación quizás sí que pierda algo de rendimiento cuando trabaja por encima de 70 grados, pero estamos hablando de un 5, un 7%. En estos equipos, de trabajar de 35 grados a 55 grados, estamos hablando de un 40% de pérdida de eficiencia energética, ¿vale? Entonces es importante seleccionar esa temperatura y hacer el estudio previo. Como veis aquí, bueno, estos son los 3 climas de referencia. Aquí tenéis el COP y aquí tenéis la variación. Y aquí tenéis unas temperaturas típicas de radiadores, ¿vale? Para instalaciones nuevas es importante diferenciar instalaciones nuevas según Código Técnico de Edificación y Reglamento de Instalaciones Térmicas de instalaciones existentes. Las instalaciones nuevas, el Reglamento de Instalaciones marca como máximo la temperatura de impulsión de 60 grados, ¿vale? Máximo para dimensionado de equipos terminales. En este caso, los fabricantes damos las eficiencias energéticas a 55 grados y, por tanto, hacemos la recomendación de que si se hace un dimensionado con radiadores o cualquier otro sistema, no supere los 55 grados con bomba de calor, precisamente por una razón de eficiencia energética. Hay bombas de calor, actualmente, que pueden llegar a 70 grados de impulsión. No quiere decir que sean eficientes. Hemos visto antes la diferencia de eficiencia entre radiadores a 55 y a 35. Estamos hablando de un 40%. O sea, si nos vamos a 70 grados de impulsión, es más caro que el gas. No nos equivoquemos, ¿vale? Entonces hay que hacer primero el análisis con bombas de calor de las temperaturas que vamos a necesitar. Sobre todo en reposición, porque en vivienda nueva está más que solucionado. Una vivienda nueva con los requerimientos normativos que tiene es bajísima temperatura, pero bajísima y bajísima demanda. Sin embargo, el volumen de negocio y el volumen de personas están en viviendas que ya están construidas y que son construidas antes del Código Técnico de la Edificación. Y es los que realmente tienen esa preocupación. Como hemos visto antes, una persona que ya tenga una vivienda va a tener poca preocupación en cambiar su caldera, porque ya su casa gasta poco. Sin embargo, los que no tengamos ese tipo de viviendas sí que vamos a tener una preocupación, ¿vale? Aquí tenéis lo que os decía de la aerotermia. Una aerotermia, cuando hemos hablado antes de rendimiento estacional, quiere decir que bajo una serie, unos rangos de temperatura exterior y durante todo un año y unos rangos de temperatura de impulsión, va a estar funcionando la máquina. O sea, la máquina va a estar variando de potencia todo el año de la misma manera que varía la temperatura todo el periodo de calefacción, ¿vale? Entonces, para conseguir ese rendimiento estacional, lo que se hace es un cálculo, una media entre todo el periodo de calefacción. En algunos va a ser muy eficiente y en otros no tanto. Entonces, una bomba de calor consigue esos rendimientos estacionales cuando se está moviendo entre el 25 y el 75% de su potencia nominal. Si nos movemos por debajo del 25%, no modula y además arranca y para demasiado y aumenta el consumo. Y si nos movemos al límite, pues modula menos y gasta más. Entonces, ¿cómo se seleccionan estos equipos? Hay que hacer un análisis del consumo de la vivienda y seleccionar el equipo en la medida de lo posible para que esté funcionando al 100%, aunque no sea eficiente en el día más frío del año de la zona. De tal manera que el resto del tiempo va a estar por debajo del 100%.
y yo tengo el día más frío de la zona, que en la zona de Madrid se calcula 10 grados bajo cero, ¿vale? En proyectos son 4, pero el mínimo histórico son 10 grados bajo cero, debería de tener un equipo que me diera la potencia que necesita la vivienda a 10 grados bajo cero y que estuviera lo más cerca posible del 100%. Si yo tengo un equipo que está al 50%, voy a tener un problema. Tengo un equipo que es más grande y que es más caro. Tengo un equipo que va a consumir más. Tengo un equipo que necesita una instalación eléctrica más grande y por tanto más cara. Y encima me va a durar menos tiempo. Entonces, una bomba de calor no es una caldera. La aerotermia no son calderas. El funcionamiento de los sistemas ha cambiado completamente. Hemos cambiado potencia por energía y tiempo. Es lo mismo. Al final vamos a gastar energía. Si tengo mucha potencia, muy poco tiempo, tengo lo mismo que menos potencia y más tiempo, que es la filosofía de la aerotermia y la filosofía de la baja temperatura. La filosofía de la baja temperatura de la aerotermia es baja potencia y alta tiempo de funcionamiento, ¿vale? Ha cambiado la regla del juego. ¿Vale? Termorregulación. Vamos a hablar también del otro punto importante, la regulación de las viviendas. ¿Qué es la regulación? Pues cuando hablamos de confort de viviendas, hablamos pues, de que yo pueda, por ejemplo, controlar la temperatura ambiente de mi vivienda. Eso es lo más básico de todo. Allá por los años 60, 70 se construían instalaciones centralizadas con poca regulación. No tenían ni termostato dentro de las viviendas. Algunas no tenían ni bombas, funcionaban por termosifón. Entonces la regulación era simplemente la temperatura de la caldera, la más básica. Eso ya ha cambiado. Todos los que estemos aquí tengamos una caldera en casa, tenemos un termostato en casa, por lo menos un termostato, que eso es un avance. Un termostato ya decide a qué temperatura le dices quiere funcionar dentro de la vivienda y a qué temperatura para. ¿Qué ocurre? Pues que seguimos avanzando en todo esto. El termostato ha cambiado hacia sistemas de termorregulación modulante. ¿Qué es una termorregulación modulante? Por ejemplo, como la que tenemos nosotros en Ariston. Pues una termorregulación, la que tenemos, lo que hace es tomar todos los valores de todos los sitios. Tomo la temperatura exterior, tomo la temperatura del ambiente de manera continua, no como un termostato. Un termostato no está comunicado con una caldera. Simplemente le dice, estoy demandando o no estoy demandando. Una termorregulación le está diciendo a la caldera, tengo 19,5 grados y quiero 20. Calcula y modula. Además, tengo sonda de temperatura exterior. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con eso? Con eso conseguimos una temperatura estable y un ahorro considerable. ¿Por qué? Porque las pérdidas de la vivienda son exclusivamente dependientes, aparte de la construcción de la misma, una vez que ya está construida, solo depende de la diferencia de temperatura entre lo que yo tenga dentro y lo que yo tenga fuera. Si mi termostato, por ejemplo, llega a 20 grados, corta, y por ejemplo, si tengo un suelo radiante, sigue subiendo la temperatura hasta 21 grados, que va a pasar o hasta 22 grados, el consumo de la vivienda va a ser superior y encima no va a ser tan confortable. Sin embargo, si tengo un sistema de termorregulación conectado a la máquina y le está diciendo en todo momento qué temperatura tiene, si eso le ha pasado la primera vez, la siguiente vez no le va a pasar. ¿Vale? Porque si he parado a 20 y he llegado a 21, la siguiente vez voy a parar un poco más bajo para llegar a los 20 que yo quiero, consiguiendo confort y ahorro. Aparte de la termorregulación, hay otro tema que también está muy a la orden del día, que es la conectividad. El que tenga un termostato en casa, también últimamente le habrán puesto un router hace ya 20 años, ¿no? Y tendrá acceso a Internet, tendrá acceso a un montón de información y demás. Entonces, la conectividad en un sistema de control es súper importante a día de hoy y muy confortable. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de un montón de temas que el usuario es muy difícil que conozca. Entonces, la termorregulación ajusta esos temas al funcionamiento del usuario y la conectividad nos da acceso al usuario para ver cómo está su vivienda, pero también al servicio técnico que tenemos, hacer una telegestión de la instalación en caso de fallo. Cuando os he comentado antes de la termorregulación, esta termorregulación se puede hacer por cada una de las estancias. O sea, hablamos de viviendas existentes que tienen solo un termostato y ponemos solo un equipo, pero hablamos de viviendas nuevas que tienen más de una zona y se puede hacer en cada una de las zonas, de tal manera que el usuario tiene acceso total a su instalación mediante la misma aplicación del teléfono, a todas las temperaturas de todas las habitaciones, a todos los parámetros de control de la máquina y hay una posible intervención del servicio técnico, todo desde su teléfono móvil. Entonces, eso es confort y al final ese confort llega al ahorro. Los equipos de aerotermia también incluyen sistemas de medición y acumulación de la energía generada y entregada, como no puede ser de otra manera. Si estamos hablando de que unos equipos tienen un scope que tenemos certificado, a nosotros como fabricantes nos gusta que se pueda comprobar. Entonces, una de las funciones que tienen los equipos es la acumulación del consumo eléctrico y la producción de calor en cada uno de los sistemas, tanto en calefacción como en refrigeración como en agua caliente sanitaria, de tal manera que el usuario pueda comprobar in situ lo eficiente que es su equipo. Os voy a decir que cuando se instala una aerotermia en la vivienda, pasa a ser automáticamente el equipo que más energía consume de la vivienda.
superando al frigorífico, aunque sea una vivienda de tipo A. Entonces, uno de los temas claros es que cuando un consumo de una vivienda se dispara, lo primero que le achaca es al equipo que más consume energía. O sea, es automático en las personas, no es algo malo, es algo normal. Entonces, esto directamente ya, tanto al usuario como directamente al SAT, si lo tuviera contratado, puesto que tiene acceso a esto, le va a dar datos reales de cómo está funcionando el equipo y le va a poder descartar sin tener que ir a su casa ni nada si es así o no es así, ¿vale? En caso de que lo necesite. Y evidentemente no nos queda generación renovable in situ y recuperación de calor. Una vez que ya tengamos un edificio hecho, podemos hacer actuaciones como, por ejemplo, instalar paneles fotovoltaicos, que están ahora bastante baratitos y de moda y que nos puede dar un ahorro importante, o recuperación de calor, o incluso evitar calor. O sea, una actuación como, por ejemplo, poner un toldo en verano es una actuación energética en la vivienda, ¿vale? Para quitarte calor en verano. Y poner un par de paneles solares, pues también. Entonces, si integramos todo esto, si pensamos qué es lo necesario para nuestra vivienda, si hacemos un proyecto adecuado, que no es tan complicado, que simplemente tomar una serie de valores y calcularlos, si tenemos controlada la demanda de energía, si utilizamos equipos eficientes, si controlamos bien el proceso de temperatura y si tenemos una generación renovable, nuestro proyecto pues, va a ser exitoso de todas las maneras. O sea, pero tenemos que tenerlo en cuenta. No vale cualquier equipo por otro. No vale decir, para ser eficiente voy a cambiar una caldera por una aerotérmica. No. Puede ser muy eficiente o puede ser un problema muy grande si no se ha tenido en cuenta un dimensionado adecuado. ¿Vale? Con esto no quiero meter miedo a nadie, con esto simplemente os quiero animar a todos a que entendáis este tipo de conceptos y os animéis a calcularlo. Entonces, desde el punto de vista de Ariston, fabricante, nosotros, tenemos una propuesta, ¿vale? De principio a fin. Hemos dicho que es importante analizar todo esto. Entonces, tenemos una fase de diseño y un soporte por nuestra oficina técnica que se va a encargar de tomar estos valores y hacer un estudio de la necesidad que tenéis. Incluso un estudio de viabilidad. Si decimos, como hemos dicho antes, que tengo una instalación de muy alta temperatura con radiadores y que quieres poner aerotermia, alguna vez te tenemos que decir que no, ¿vale? No ocurre. Ya os digo que la mayor parte de las viviendas, salvo muy antiguas, con radiadores antiguos y pocas calefacciones, son perfectamente viables a baja temperatura, precisamente porque no se calculaban excesivamente las instalaciones y se hacía pues un poquito más grande, dimensionado, cosa que ha venido bien ahora. O sea, eso es bueno. Luego, en fase de ejecución en obra, también tenemos soporte. En este caso, los prescriptores tenemos capacidad de ir a obra, incluso analizar la documentación con los proyectistas para comprobar que todo sigue siendo adecuado. Y una vez que se entrega la vivienda, tenemos un servicio técnico propio que se encarga de poner en marcha y si el usuario lo quiere, ampliar plazos de garantía o incluso contratos de mantenimiento, ¿vale? Con la ventaja de que tenemos el control total desde cero hasta el 100% para el usuario, para que tenga su confort y para que se pueda garantizar el ahorro energético en la actuación que vaya a hacer en su vivienda. Y por mi parte, hasta aquí. Dejo paso a los compañeros, en este caso a Sergio, que también nos va a contar algo muy interesante sobre Suelo Radiante. Muy bien, muchas gracias Dionisio por participar en la jornada. Muy interesante este enfoque que has dado a la ponencia en cuanto al análisis de eficiencia, de rentabilidad, que al final es un poco lo que tiene que conocer el usuario de cara a poder acometer esta inversión. Luego a lo mejor si surge, pues podemos hablar de aspectos más propios de la instalación, si fuera el caso. Bien, pues vamos a continuar, como bien decía Dionisio, con la jornada, con la siguiente presentación a cargo de Sergio Pérez, que es Product Manager de ICE. Vamos a hablar de las características del suelo radiante, cómo casa sus características, ya lo ha introducido también Dionisio con el tema de la bomba de calor. Ya veo que estás presto y dispuesto, así que pues cuando tú quieras, Sergio. Bueno, pues buenos días a todos. Antes de nada, dar las gracias a Gremia por invitarnos a participar en este evento. Yo creo que es muy, muy divulgativo entre empresas del sector de la climatización para también un poco transmitir la necesidad de cooperar entre distintos fabricantes para transmitir cómo se deben de hacer bien las instalaciones de calefacción y refrigeración en España en este caso, ¿no? Bueno, como decía Iván, soy Sergio Pérez, Product Manager de ICE, Building Innovation, una empresa hispano-alemana, fabricante de sistemas de climatización, suelo radiante y hidráulico y eléctrico, otro tipo de material necesario para hacer instalaciones de radiadores y demás.
Y en la parte de nuestra marca de Ice Aqua fabricamos y suministramos tuberías y accesorios para la distribución de agua potable. En la actualidad se estima que entre el 30 y el 50% de la energía que consumimos en Europa anualmente se destina a la calefacción y refrigeración, a la climatización en conjunto de edificios. Y casi todos de ellos son edificios destinados a viviendas. Es por ello que la elección de un sistema de climatización adecuado pues cobra una importancia muy importante para contribuir significativamente a la reducción del ahorro energético. Con la presentación que vamos a hacer a continuación, lo que queremos es divulgar que el suelo radiante es la solución de climatización más efectiva en combinación con una aerotermia, y vamos a ver el motivo. Bueno, ¿qué es el suelo radiante? Pues el suelo radiante es un sistema de climatización y quiero profundizar en el concepto de climatización, porque se puede utilizar tanto para calefactar como para refrigerar, sobre todo en zonas, en localizaciones pues como en la que estamos de Madrid, ¿no? Donde se permite, gracias a que no tenemos una humedad relativa muy grande, se puede utilizar el sistema de suelo radiante como un sistema de refrigeración. Por eso es un sistema de climatización donde vamos a usar como elemento emisor el propio suelo de la vivienda. Lo que vamos a tener es a crear una red de tuberías bajo el pavimento por el que va a circular agua a baja temperatura en invierno, en torno a 35 grados, 35-40. Luego vamos a ver cómo podemos permitir reducir esa temperatura de impulsión y por lo tanto sacar el máximo rendimiento a las máquinas de producción. Si ella es una máquina de aerotermia, pues como ha dicho Dionisio, conseguiremos estar trabajando en esos rendimientos altísimos marcados en los COPs, consiguiendo esos rendimientos muy altos, ¿no? ¿Por qué escoger un sistema de suelo radiante? Bueno, porque es el sistema actual que nos proporciona al usuario final un confort los 365 días del año en muchísimas zonas de España, respetando el medio ambiente, consiguiendo ese máximo confort, además ahorrando en la energía consumida. Las ventajas del suelo radiante, aparte del confort que ya hemos comentado, es un sistema de calefacción y de refrigeración, es un sistema de climatización totalmente higiénico. ¿Por qué decimos que es higiénico? Porque es un sistema que no tiene movimiento de aire. El calor se distribuye por radiación y por lo tanto evitamos corrientes de aire innecesarias como las que se pueden producir en cualquier otro tipo de sistemas de calefacción, como son fan coils, convectores, radiadores incluso, donde estamos calentando. Un radiador es un elemento emisor muy pequeñito que va a trabajar a una gran temperatura y por lo tanto lo que va a hacer es calentar aire. El aire caliente, que es menos denso, subirá a la parte alta de la estancia y el frío bajará a la parte baja de la estancia. Este movimiento de aire lo que va a provocar es una circulación de polvo, de ácaros. Todo lo que tengamos en la vivienda va a ir arrastrado con este movimiento y esta circulación de aire. El suelo radiante, como decíamos, al tener una circulación de la potencia calorífica a través de radiación, evita estas corrientes de aire innecesarias. Por eso es el sistema más adecuado pues en colegios, en hospitales, en geriátricos y evidentemente en viviendas, ¿no? Donde queremos que la higiene sea la máxima posible. El ahorro de energía, como antes ha un poco profundizado mi compañero Dionisio, una aerotermia consume bastante menos que cualquier otro tipo de sistema de producción de calor,
y acompañado en combinación con un suelo radiante, el ahorro de energía viene de que el suelo radiante es un sistema que va a conseguir este máximo confort trabajando con temperaturas muy reducidas, ¿vale? Entonces, la eficiencia va a aumentarse por una sencilla razón. Si una aerotermia, el rendimiento, el COP, el COP que antes comentábamos, en torno a 4,5, casi rondando los 5, en algunos casos incluso superándolo, lo que quiere decirnos es que por cada kilovatio de energía eléctrica que va a consumir esta máquina de producción, ella es capaz de generar 4,5 kilovatios de energía térmica. ¿Esto qué quiere decir? Que 3,5 kilovatios son producidos de forma gratuita. Esto supone que es un 78% de ahorro en consumo energético en combinación con cualquier otro tipo de sistema de producción donde los rendimientos no llegan al 1, ¿no? Por cada kilovatio de energía que consuman, pues no generarían en torno, nunca llegan a ese kilovatio de producción. El suelo radiante es válido para cualquier fuente de energía. No queremos solo limitarnos a la combinación con una aerotermia. Es cierto que es la producción que va a dar el máximo rendimiento y ahorro energético, pero es válido, pues, como antes habíamos visto, con calderas de pellets, calderas de gasóleo, calderas de gas, con cualquier tipo de fuente de energía. Lo que necesitamos es que a las tuberías de agua le llegue, a las tuberías de agua que están en el pavimento de nuestra vivienda, llegue agua caliente para calefactar o agua fría para refrigerar. Sería válido el suelo radiante para cualquier pavimento. Esto siempre hay que cogerlo entre comillas, porque hay pavimentos, evidentemente, que tienen una resistencia térmica muy baja, que lo que nos va a permitir es a trabajar con temperaturas de impulsión muy bajas, y hay pavimentos que nos permitirían hacer una instalación de suelo radiante, pero nos va a conllevar, a la hora de hacer ese cálculo de temperatura de impulsión, pues aumentar considerablemente esa temperatura de impulsión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el asesoramiento de los fabricantes de suelo radiante y de aerotermia a la hora de que un usuario quiera instalar este sistema en su vivienda, también tiene que ir en indicarles cuál es el pavimento oportuno para este tipo de instalación que queremos hacer. Evidentemente, un pavimento válido para un suelo radiante para conseguir estos máximos rendimientos de la máquina de aerotermia sería, pues, pavimentos porcelánicos, cualquier tipo de baldosa, pavimentos laminados con resistencias térmicas bajas, pero nunca, pues, irnos a moquetas o a pavimentos de madera natural con resistencias térmicas muy altas, ¿vale? El suelo radiante, otra de las ventajas son la ausencia de ruidos, el típico ruido de motores de ventilación que puede tener los fan coil, los chasquidos de un radiador cuando calienta al inicio cuando hemos encendido la calefacción. Todo esto con un suelo radiante se evita. Por supuesto, la ausencia de puntos fríos. Un suelo radiante bien hecho, que luego vamos a ver un poco cómo se hace, no tiene puntos fríos a lo largo de una estancia. La temperatura superficial del pavimento va a ser la misma en cualquier sitio del recinto. No vamos a tener el problema que todos recordaremos o todos tenemos en viviendas, de que está caliente el que más cerca está de un radiador y el que está más alejado, pues tiene evidentemente más frío. Esto con un suelo radiante no ocurre. Sin límites de espacio podemos calefactar o refrigerar una estancia desde un aseo de medio metro cuadrado a hangares, a campos de fútbol, lo que sea necesario. No hay límite de espacio. Y una de las ventajas también muy importantes sería la libertad de decoración. Hoy en día, en las viviendas donde debido a que cada vez está más complicado encontrar sitios donde construir, pues las viviendas se reducen mucho sus tamaños, ¿no? de habitaciones, salones, y al final tener un elemento de calefacción o de refrigeración como es un radiador, que si queremos que trabaje un radiador a baja temperatura para, en combinación de una aerotermia, sacar su máximo rendimiento, vamos a tener normalmente radiadores
con unas dimensiones más grandes de las que estábamos habituados, pues el suelo radiante eso no nos permite evitarlo, ¿no? Es totalmente libre la decoración porque no tenemos ningún elemento que nos entorpezca, ¿no? Aparte de todo lo mencionado, el suelo radiante, estos son unos esquemas donde se indica para el ser humano, para la salud del ser humano, cómo debería ser la calefacción ideal, que se ve en la figura primera, de la izquierda, la parte superior, donde se indica que la parte caliente la deberíamos de tener hasta más o menos la altura de las rodillas, ¿no? De ahí siempre el dicho aquel de pies calientes y cabeza fría. Como podemos ver en la siguiente imagen, el suelo radiante casi calca, es casi exacta con la calefacción ideal que para el ser humano se ha determinado. Los radiadores sería todo lo contrario. Como hemos hablado antes, un radiador calienta el aire menos denso subirá arriba y el frío bajará abajo. Los radiadores, en comparación con cuál sería la calefacción ideal, no es lo más exacto. Los convectores, estos tipos de sistemas de calefacción por fan coils y demás, aún se profundiza más en la pérdida de temperatura en la parte alta de la estancia y la fría en la parte baja, ¿no? De hecho, es lo típico de que si alguien está mucho tiempo de pie en una estancia con convectores, pues lo que tiene es la cabeza muy caliente y los pies fríos, ¿no? Y al final el confort es nulo. La calefacción por techo radiante no es, desde luego, ideal según la calefacción, porque el techo radiante, sobre todo su buen funcionamiento sería en refrigeración, ¿no? Y la calefacción por pared radiante, pues bueno, puede calcar lo que sería la calefacción ideal, simplemente tenemos una parte alta un poco caliente con una pequeña pérdida de temperatura en la parte alta de la estancia. Según la normativa de suelo radiante, la UNE 1264, que ha sufrido una modificación en el año 2022, se determinan unas resistencias térmicas mínimas que debe de tener los paneles de suelo radiante a la hora de hacer este tipo de instalación. En esta normativa lo que se indica es que cuando la estancia a calefactar con suelo radiante, por debajo de ella estamos en contacto con el terreno, esa estancia, o está sobre una estancia no calefactada, llame pues, un garaje, un trastero, un local comercial, la resistencia térmica de este panel deberá de ser de 1,25 metro cuadrado, grado Kelvin partido de vatio, 1,25. En esta misma vivienda que podéis ver ahí en el ejemplo, pues en la planta de arriba de nuestra vivienda unifamiliar, como vamos a poner un suelo radiante en una estancia que por la parte inferior sí está calefactada, la resistencia térmica del panel pues ya baja un poquito y nos podemos ir a resistencias de 0,75. Y hay un escenario, el escenario 3, que indica que en forjados en voladizo, dependiendo de la temperatura de impulsión de la temperatura ambiente de cálculo del proyecto, pues podemos tener que aumentar la capacidad aislante del panel para evitar esas pérdidas energéticas. ¿Con esto qué queremos decir? Que en nuestra vivienda unifamiliar, si queremos poner un suelo radiante, se debería de tener estas precauciones para poner aislamientos, paneles mucho más aislantes en las plantas bajas que en las plantas de arriba, con el fin de evitar pérdidas de energía. Además, como antes habíamos visto en la presentación del compañero Dionisio, es necesario, debido al parque de viviendas que tenemos en España, rehabilitar muchas de ellas. Entonces, esta normativa de suelo radiante lo que ya nos está indicando es que en caso de hacer rehabilitación a edificios, no es necesario que el panel aislante sea el que aporte esta resistencia térmica, sino que podemos tener en cuenta las resistencias térmicas del forjado, de los falsos techos, de todos los elementos que compongan ese forjado, con el fin de facilitar hacer esa rehabilitación en edificios cada vez más necesaria para conseguir reducir el consumo energético de nuestras viviendas.
Sistemas de suelo radiante los hay de sistemas lisos o sistemas de tetones. En ICE, nuestro sistema estrella sería el sistema liso CLET autoadherente, que es un sistema que la tubería se adhiere al panel por simple contacto. La tubería va encintada con una forma de velcro y por simple contacto se adhiere al panel. Es un sistema certificado según la norma 1264. Según esta norma, tenemos el certificado AENOR del sistema, con todo lo que ello conlleva de que la resistencia térmica que indicamos nosotros como fabricantes que tiene nuestro panel se cumple, por supuesto, en cada metro cuadrado de panel que vendemos, y nos facilita la instalación a los instaladores de la tubería de suelo radiante con un diseño libre de circuitos, sin tener el problema de hacer el circuito teniendo los tetones, ¿no? Pero también tenemos, como decía antes, otra diversidad de paneles de tetones, como son los termoconformados o paneles plastificados. El dimensionamiento correcto que necesitamos hacer de un suelo radiante en combinación con una aerotermia, es muy importante tener una cosa en cuenta. Las aerotermias, el rendimiento, el COP que ya hemos hablado, sobre todo tiene importancia a la hora del COP dos factores, que son la temperatura de impulsión a la que va a trabajar la máquina de aerotermia y la temperatura del aire ambiente donde está ubicada, exterior, donde está ubicada la aerotermia. Evidentemente, sobre la temperatura exterior ambiente, pues no podemos tener ningún tipo de cambio, ¿no? Pues es la que tenemos, es la temperatura ambiente de la zona climática donde estemos. Donde sí vamos a poder influir es en la temperatura de impulsión. Entonces, un suelo radiante bien hecho, como decíamos antes, podemos involucrarnos a la hora de poner aislamientos que tengan un poder de aislamiento mucho mayor que otros. La separación entre tuberías tiene una importancia muy importante, y también la elección de un pavimento como los que hemos hablado antes de pavimentos de baldosas, porcelánicos, donde la resistencia térmica es baja. Como vamos a ver a continuación, en una solución de suelo radiante tradicional que se suele hacer a una separación entre tubos, entre tuberías de impulsión y retorno de 15 centímetros, y con un pavimento medio, una baldosa, necesitaríamos una temperatura de impulsión de en torno a 40-42 grados, ¿vale? Si reducimos esa distancia entre tuberías y la juntamos un poquito, consiguiendo esa separación de 10 centímetros, como habéis podido ver en la presentación, se han ido dos de esos termómetros, lo que indica que la temperatura de impulsión se ha reducido. El mismo ejemplo que poníamos antes, pero con las tuberías juntas a 10 centímetros conseguiríamos trabajar en torno a 35-37 grados, ¿vale? Todo esto con un buen aislamiento de panel de suelo radiante, con la tubería junta y con un pavimento elegido que tenga una resistencia térmica muy baja, vamos a conseguir incluso trabajar con temperaturas por debajo de 35 grados. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Que el rendimiento de la máquina sí sea ese COP que vamos a poder ver en las especificaciones técnicas de la máquina de aerotermia, ese 4,5, y que en realidad la máquina sí nos pueda generar esos 4,5 kilovatios consiguiendo 1 kilovatio de energía eléctrica. El sistema autoadherente CLET que fabricamos y suministramos desde ICE, aparte de tener un elevado aislamiento térmico y acústico cumpliendo con la normativa, tiene un máximo aprovechamiento del material, puesto que al ser un panel liso, todos los recortes que se hagan son totalmente aprovechables. De esta forma se reducen los recortes y desperdicios, y el material necesario se ve ampliamente reducido por este hecho. Aparte,
el máximo aprovechamiento de la altura disponible. Esto quiere decir que con este tipo de sistemas lisos conseguimos cumplir con la normativa en cuanto a resistencia térmica, cumplimos con la posibilidad de hacer instalaciones con la tubería lo más junta posible, esos 10 centímetros, incluso hacer en las zonas perimetrales de las viviendas unos circuitos a menor distancia para conseguir temperaturas de impulsión de la máquina de aerotermia cada vez menores. La tubería, como decíamos, se fija sin ningún tipo de necesidad de herramientas, es simplemente por contacto, y este tipo de paneles permite al instalador ahorrar hasta en un 40% el tiempo de instalación. Aquí os mostramos otros tipos de paneles de Tetone, los plastificados o termoconformados, que también tienen unas ventajas importantes, puesto que tienen una muy gran resistencia mecánica a las pisadas del propio instalador. Son muy fáciles de instalar y de la sujeción de la tubería, y además tienen como ventaja que tienen una sobreelevación en la parte baja de los tetones que permiten que el tubo no esté en total contacto con el panel y el mortero que luego vayamos a verter envuelva la totalidad de la tubería, facilitando mucho su transmisión térmica de calor, ¿vale? Aquí vais a ver el colector Ice Air, que es un colector modular plástico fabricado en poliamida, que, como decíamos antes, el sistema de suelo radiante es un sistema de climatización, hay que utilizarlo para también refrigerar en verano. Y con este tipo de colectores totalmente modulares, tiene cámara de aire, aparte de ser un colector plástico, cámara de aire que nos va a evitar pérdidas de energía innecesarias en la parte del colector, y además nos va a evitar que se produzcan condensaciones a la hora de hacer refrigeración en zonas donde la humedad sea elevada. Desde la web de ICE, que la podéis encontrar ahí, además con ese código QR, se pueden entrar a una plataforma donde hay una web de estimaciones, donde se puede hacer un presupuesto en menos de un minuto de cuánto sería el precio en PVP de una instalación de suelo radiante en nuestra vivienda, instalando todos los materiales necesarios. Cuanto más información le demos a esta aplicación, pues más fino será y más acertado será este presupuesto, y también podéis encontrar una biblioteca de nuestro material en BIM, tanto así como la descripción de nuestros productos en formato Presto. También damos la oportunidad a todos los instaladores, promotores y usuarios finales que quieran hacer este tipo de instalación en su vivienda, de realizar el proyecto, el estudio, donde vamos a hacer un dimensionamiento correcto de la instalación de suelo radiante según las demandas energéticas que tenga la vivienda. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, con un plano y con toda la información de cuáles son los aislamientos que se van a instalar en esa vivienda, haremos un cálculo de cargas térmicas, sabiendo la orientación de la vivienda, la zona, todos estos aislamientos, y conociendo la demanda que tiene recinto a recinto la vivienda, vamos a poder dimensionar cuál es el suelo radiante, a qué separación hay que ponerle, con qué plancha aislante se debe de instalar y qué temperatura de impulsión será la necesaria, para que luego nosotros con estos datos podamos ir al fabricante de aerotermia y que ellos sepan qué potencia necesaria necesita su máquina para sacar el máximo provecho a la instalación, qué temperatura de impulsión será la necesaria, y también de esta forma, con este trabajo conjunto que hacemos entre fabricantes del sector de la calefacción, lo que ponemos en valor es la oportunidad que damos de hacer proyectos, estudios, donde evitemos duplicidades de elementos. Por ejemplo, antes comentaba Dionisio que ellos tienen unos termostatos que van modulando la temperatura de impulsión de la máquina.
conforme a la temperatura interior. Y le ha explicado muy bien, además, de que con un sistema de suelo radiante, que es un sistema con una gran inercia, la gran inercia de un suelo radiante lo que supone es que una vez que está cargado, por así decir, la losa radiante de calor, va a tardar un tiempo en ir desprendiéndose de ese calor y emitiéndolo por radiación a la estancia. Entonces, si ya hay elementos en la instalación, como es su termostato, que está captando esa información de esa temperatura interior, tiene la información de la temperatura exterior y todo eso se lo volcamos a la máquina va a ser capaz de modular consiguiendo los mayores rendimientos y los menores consumos posibles. Bueno, muchas gracias a todos. Recordar a los que estáis conectados online que tenéis la opción de preguntas y respuestas y intervención podemos dar. Pues empezamos el sitio de sesión. Vamos a hacer una última presentación. En la que por mi parte pues voy a comentar que ayudas económicas están disponibles para acometer la inversión de la sustitución de una caldera por una bomba de calor. Y bueno, como todos sabemos que efectivamente pues, la instalación de una aerotermia es sensiblemente más costosa que una instalación de una caldera, pues ver un poco qué medidas podemos conocer para bueno, pues reducir esta inversión inicial. En principio lo que vamos a hablar es de los CAEs, de los certificados de ahorros energéticos y de las deducciones fiscales. ¿De acuerdo? Son los dos temas que trataré de forma breve en la presentación. Bien, pues vamos a empezar por el tema de los CAEs, certificados de ahorros energéticos, una medida relativamente reciente, desde el año pasado, pero bueno, es ahora en estos últimos meses cuando se está poniendo, digamos, en marcha de forma más práctica. No es como tal una subvención propiamente dicha, porque el dinero no procede de ninguna administración, ni estatal, ni regional, ni autonómica, pero no deja de ser una ayuda pues, para los usuarios que pueden aprovechar para, pues eso, para recuperar parte de la inversión. ¿De acuerdo? No confundir los certificados de ahorro energético con los certificados de eficiencia energética, que tienen terminología muy semejante, pero que no es lo mismo. Los certificados de eficiencia energética son esos documentos que nos asignan una letra energética a nuestras viviendas, A, B, C y D, demás, que no es lo que estamos hablando aquí, pero están íntimamente relacionados, como veremos a continuación. No quiero extenderme mucho, pero sí que creo que interesa saber cuál es el origen de los CAEs. Digamos que hasta 2023 había unas obligaciones económicas de las diferentes comercializadoras energéticas que operan en España, unas obligaciones económicas que tenían que aportar al Ministerio en función de su cuota de mercado, ¿de acuerdo? Había unas aportaciones económicas que iban al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y ese fondo, pues los correspondientes ministerios, pues lo usaban para incentivar diferentes actuaciones de eficiencia energética, por ejemplo, con muchos de los planes Renove que hemos disfrutado los últimos años, pues ya sea de calderas, pero también de ventanas, de electrodomésticos, pues procedían de este Fondo Nacional, ¿de acuerdo? A partir desde el año pasado, pues las comercializadoras de energía tienen dos vías. Hay una posible aportación económica, por un lado, y se abre una nueva vía que es aportaciones de ahorros energéticos. No fondos, sino aportar ahorros energéticos que, digamos, están relacionados con esas obligaciones europeas que como país tenemos a nivel nacional. ¿De acuerdo? ¿Y cómo aportan estos ahorros energéticos? Pues comprándoselos a aquella figura, ya sea persona física, persona jurídica, administración, que acomete una actuación que efectivamente supone un ahorro energético. ¿De acuerdo?
yo como persona física realizo una actuación en mi vivienda que genera un ahorro energético y una comercializadora me lo compra, ¿de acuerdo? A través de una compensación económica, ¿de acuerdo? Y luego ese ahorro energético que a mí me ha comprado la compañía energética, pues lo liquida con el ministerio, ¿de acuerdo? Tiene unas obligaciones, una serie también de unas cantidades en función de su cuota y cada comercializadora pues tiene que liquidar pues la parte que le corresponda, ¿de acuerdo? Digamos que este es el origen. Entonces, normativamente hay una serie de órdenes y demás en las que se establece el sistema y en la publicada en julio pues se establecían una serie de fichas. Estos son una serie de actuaciones fácilmente reproducibles, son un total ahora mismo de 114, que son actuaciones susceptibles de generar ahorros energéticos de forma sencilla de procedimiento, que si no están incluidas dentro de estas fichas, digamos que puede haber otras actuaciones no incluidas en estas fichas que se denominarían actuaciones singulares, pero tienen otro procedimiento un poquito más complejo. Nosotros un poquito de lo que son estas fichas. ¿De acuerdo? Cada una de estas fichas establece una para determinar el ahorro energético, ¿vale? El ahorro energético del que estamos hablando no es que tengas que comparar las facturas antes y después, sino que es una cosa, digamos, más sencilla en la aplicación de una fórmula. Una de estas fichas tiene una fórmula para determinar cuál es el ahorro energético que determinada actuación pues consigue, ¿de acuerdo? Y además también describe cuál es la documentación que hay que aportar junto a esta ficha para poder finalmente pues beneficiarse de esta ayuda. Bien, pues todas estas fichas que existen, la que está relacionada con la jornada, con la temática de la jornada que estamos tratando y con la que nosotros estamos trabajando desde Agremia, es concretamente la ficha RES 060. ¿De acuerdo? RES porque es del sector residencial. Estas fichas se engloban, digamos, en diferentes sectores, en residencial, en terciario, en industrial, en transporte, en agropecuario. Bien, pues esta es una ficha concreta para la temática que estamos tratando, que es la ficha RES 060, en la que se sustituye una caldera de combustión, aunque bueno, también podría ser, según nos están informando, una caldera eléctrica, pero bueno, es una sustitución de una caldera por una bomba de calor, ¿de acuerdo? Hay que eliminar esa caldera y sustituirla por una bomba de calor. Si se mantiene la caldera, es otra ficha diferente con la que estamos trabajando, pero bueno, también tendría, digamos, derecho a beneficiarse de CAES. Y en esta ficha concreta, la fórmula del ahorro energético es la que veis en pantalla, que parece así un poco raruna, pero realmente lo que necesitamos para poder aplicarla es conocer el certificado de eficiencia energética de la vivienda antes de la actuación, ¿de acuerdo? Cuando todavía tenía la caldera, necesitamos tener un certificado de eficiencia energética del cual obtendremos las demandas de calefacción y ACS que aparecen en la fórmula, ¿de acuerdo? Y luego también necesitamos saber cuál es nuestra máquina de aerotermia que vamos a instalar, de la cual sacaremos la información de los rendimientos estacionales que aparecen en la fórmula. El resto de factores, el F sub P que aparece en la fórmula es 1, el rendimiento de la caldera es el rendimiento, el N sub I está tasado en 0,92 y esa es la superficie de la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con esas dos fuentes de información que comento, ese certificado de eficiencia energética de la vivienda antes de la actuación y sabiendo la máquina de aerotermia que vamos a instalar, ya podríamos saber incluso antes de hacer la actuación cuál es el ahorro energético que esa vivienda va a conseguir haciendo esa actuación, ¿de acuerdo? Esos kilovatios hora o megavatios hora que saquemos de esta fórmula serán los que vendamos a las comercializadoras de energía, ¿de acuerdo? Y ese dinero que nos den por kilovatio hora, pues será el que llegue al usuario, ¿de acuerdo? Esa sería la ayuda que le llegaría. Luego veremos con un ejemplo más o menos por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Digamos esto como concepto de CAES y sepamos un poco cómo se determina luego el conjunto del sistema tiene cierta complejidad. Por eso nosotros hemos creado una herramienta que facilite un poco esta tarea de gestión, porque al final, digamos que tú tienes que conseguir que estos ahorros te los compre una comercializadora, un usuario final. Es difícil, ¿no?, que vaya a una comercializadora donde va. Es decir, al final hay que ayudarle en esta gestión. Y además, para continuar con el proceso, pues tienes que conseguir un ahorro energético al menos de 30 megavatios, que en muchas ocasiones, por el cambio mero de una caldera,
por una bomba de calor aplicando esta fórmula, pues no se consigue, con lo cual, bueno, ya digo, pues se necesitan un poco de herramientas adicionales que faciliten un poco la tarea de gestión. Luego explicaré brevemente cuál es la nuestra. Eso por un lado, en cuanto a CAES. Por otro lado, está el tema de las deducciones fiscales. Las deducciones fiscales no es un aspecto, ya lleva unos cuantos años, pero es un sistema que es interesante, como vamos a ver a continuación. Son dos temas absolutamente independientes, ¿eh? CAES y las deducciones fiscales son dos asuntos absolutamente independientes. Un usuario pues, se puede beneficiar de deducciones fiscales sin tener un beneficio de CAES y al revés, o las dos de forma conjunta, porque son compatibles. Para poder beneficiarse de las deducciones fiscales, sí que hay un requisito energético que te exigen, que es que tienes que conseguir un ahorro energético de al menos el 30% en el consumo de energía primaria no renovable, o bien alcanzar una letra A o B en tu vivienda con la actuación que vayas a realizar. Bien, hemos visto que en los CAE simplemente es aplicar una fórmula. ¿Que te sale 1 kWh de ahorro? Pues eso es lo que es tu ahorro. Si te salen 200.000, pues 200.000, pero no hay un requisito mínimo, ni siquiera la inversión interviene. Pero aquí sí que hay un requisito energético en el que se tiene que conseguir ese ahorro del 30%. Por lo tanto, tanto aquí como en los CAES es necesario sí o sí tener un certificado de eficiencia energética de la vivienda tanto antes como después, ¿de acuerdo? El de después es necesario para hacer esa comparativa y en los CAES también nos piden un certificado de eficiencia energética después de la actuación. La única diferencia es qué tipo de vivienda nos estamos dirigiendo. Si es una vivienda en altura, la deducción fiscal es del 40% de nuestra factura, limitando ese coste de la factura a 7.500 euros y por lo tanto la deducción máxima es el 40% de 7.500, que son 3.000 euros. ¿Vale? Esa es la deducción máxima que puede obtener un contribuyente. ¿De acuerdo? Si nuestra factura es de 6.000 euros, pues sería el 40% de 6.000. Si nuestra factura es de 10.000 euros, pues sería un 40% de 7.500, que es el tope. ¿De acuerdo? Esto cuando es una vivienda en altura. Si estamos hablando de una vivienda unifamiliar en un edificio, se incrementa el porcentaje del 40 al 60%. Se incrementa también la base de deducción mínima de 7.500 a 15.000 euros. De manera que por contribuyente, esto es muy importante, esto de por contribuyente, ¿eh? Por contribuyente la deducción máxima que puedes obtener es de 9.000 euros. Esta deducción máxima de 9.000 euros se hace en 3 años. Entonces, cada año de 3.000 euros, pero al final el montante total podría llegar a los 9.000 euros. ¿De acuerdo? Luego hay que ver un poco las características particulares de cada contribuyente. Si al final no te retienen, pues no te pueden deducir. Pero bueno, se supone que al final quien acomete esta inversión, bueno, pues va a tener una retención al menos que le puedan aplicar la deducción, pero estáis viendo que económicamente es muy potente, muy interesante tenerlo en cuenta porque yo os digo, es eso, además por contribuyente. Si es una pareja y la inversión se ha cometido desde una cuenta bancaria común, por ejemplo, pues cada uno de ellos podría deducirse 3.000 o 9.000 euros, siempre y cuando haya factura suficiente para ello, evidentemente. Si nuestra factura en un unifamiliar es de 15.000 euros, pues la deducción máxima va a ser de 9.000. Un contribuyente o dos, pero no vamos a poder superar 9.000, pero si la factura fuera de 30.000, cada uno de los integrantes de esa unidad familiar podrían deducirse 9.000 euros. Por lo tanto, nosotros hemos creado una plataforma desde Agremia que se llama Ahorra con CAES. Tiene una página web informativa, que es la que veis en pantalla, informativa para toda persona, evidentemente, es informativa para usuarios, para instaladores, para fabricantes, para quien quiera enterarse un poco de qué son los CAES, qué son las deducciones fiscales. Y evidentemente pues tiene algunas características particulares. Es una iniciativa de Agremia y tiene algunas particularidades. Pues por ejemplo, solamente pueden participar en ellas los instaladores que sean socios de Agremia. Si un usuario hace una actuación de una sustitución de la caldera por una bomba de calor con un instalador que no sea socio de Agremia, evidentemente tiene derecho a beneficiarse de CAES y de las deducciones fiscales. Hasta ahí podemos llegar, pero no puede utilizar esta plataforma, digamos. Esta plataforma es de gestión de CAES, porque tanto el instalador como nosotros en este caso tendríamos una parte activa.
El tema de las deducciones fiscales no podemos hacer ni el instalador ni nosotros nada. Al final tiene que ser el usuario final en que su declaración de la renta lo ponga, pero bueno, podemos informarle de la mejor manera posible. Entonces, algunas limitaciones, pues es la que digo, que esto tiene que ser utilizado por un instalador asociado a Gremia. También por ahora que la actuación tiene que estar realizada en la Comunidad de Madrid. También que el usuario tiene que ser una persona física sin actividad económica. ¿Vale? Si tiene actividad económica, lo estamos intentando integrar, pero todavía no lo tenemos implantado. Y otra cuestión también es que la máquina, la bomba de calor que se instale, pues tiene que ser de un fabricante que sea socio colaborador de Agremia. Evidentemente, pues Alistón lo es, hay muchos más, pero si se pone una máquina de una bomba de calor que no sea de un fabricante asociado a Agremia, pues no puede utilizar tampoco esta aplicación. ¿De acuerdo? Y termino con un ejemplo muy rapidito en una vivienda unifamiliar, que es el caso de la jornada. Nada, datos de la ubicación generalistas que necesitamos saber dónde está ubicado, cuáles son las coordenadas UTM que podemos sacar de Google Maps. Datos del certificado energético antes de la actuación, los que están en naranja son los datos que podemos sacar directamente del certificado de eficiencia energética, pues la zona climática en la que se encuentra la vivienda, lo tenemos en el certificado, la referencia catastral lo tenemos evidentemente en el catastro, pero también aparece en los certificados. Una superficie habitable hemos puesto de 325 metros cuadrados, una demanda de ACS 140 litros día, una demanda de calefacción de 84,65 kilovatios hora metro cuadrado año. Insisto, todos estos datos son del certificado. Una fecha propia que aparece en el certificado, la calificación energética que tenemos de la vivienda con carácter original y el consumo de energía primaria no renovable. Este es un dato que no influye en CAES, pero lo pedimos también pues, para corroborar que efectivamente se va a conseguir ese 30% que decíamos para poderse deducir desde ese punto de vista fiscal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un edificio existente, pues esto siempre está aplicado, el tema de CAES siempre está aplicado a edificios existentes, no está aplicado a edificación nueva, siempre es una comparativa, tienes que conseguir un ahorro energético, la deducción fiscal igual. Estamos hablando de una vivienda unifamiliar y aquí sustituimos una caldera por una bomba de calor, aire, agua en este caso. Y tenemos suelo radiante, que es lo que también pues, nos han explicado en la jornada. ¿Qué más tenemos? Pues que aquí hemos quitado una caldera mixta que nos daba servicio de calefacción y ACS, que utilizaba gas natural, una marca y un modelo, pues la que corresponda, y esa bomba de calor pues también nos va a dar uso de calefacción y ACS. Con unos datos genéricos y con esta tipología de vivienda, pues tendríamos, aplicando la formulita, ¿de acuerdo? Pues 24, algo más de 24 megavatios hora de ahorro. Y en nuestra aplicación, en nuestra aplicación se obtendría un incentivo económico de 3.512 euros. Esto no es genérico, esto claro, al final depende de cómo negocies, qué capacidad de negociación se tenga con las comercializadoras. Nosotros tenemos una cierta capacidad de negociación, pero puede haber otras cantidades de ventas superiores o inferiores. Esta es la nuestra. Pero con estos ahorros obtendríamos ese incentivo económico que recibiría directamente el usuario final una vez que se nos aporta la documentación que corresponda, que no es muy compleja, no tiene nada que ver con los fondos europeos, por ejemplo, que hemos tenido en estos últimos 3 años. Y en este caso, pues la deducción fiscal, pues al ser una vivienda unifamiliar, pues es un 60% sobre la inversión con ese límite que veíamos antes de los 15.000. Por lo tanto, sumando una cosa con otra, hombre, pues veis que bueno, pues son unas cuestiones que el usuario debe de conocer porque puede ser el empujón definitivo que necesitan de cara a acometer la inversión. Y desde el punto de vista de los instaladores, pues también es interesante que lo conozcan porque puede utilizarse como herramienta comercial de cara a incrementar sus ventas. ¿De acuerdo? Aquí os dejamos también unos teléfonos y unos correos electrónicos para quien quiera hacer alguna consulta. Vale. Bueno, pues entonces, llegados a este punto, vamos a abrir un espacio de consultas, si es que así lo consideráis. Está Pilar pendiente de las consultas que hayan llegado a través online, pero podemos empezar en la sala. Si alguien se anima a hacer alguna consulta, pues tiene los micros para dar al botoncito. Y si no, pues no sé, Pilar, si tenemos alguna consulta online.
Nos preguntan los certificados qué antigüedad máxima tienen que tener para este tema de los CAEs y las deducciones fiscales, Iván. Como el límite te lo marca la deducción fiscal y te dice que tiene que tener una antigüedad máxima de 2 años, lo recomendable es que sean 2 años la antigüedad máxima que tengan esos certificados. Si no lo tienen, pues nada, lo recomendable pues es contratar a algún técnico competente, que normalmente son pues aparejadores, ingenieros, pero bueno, y de todo tipo, que te haga un certificado antes y después y ya está. Pero vamos, la antigüedad podría ser, lo recomendable es 2 años. Es verdad que para los CAEs puede tener una antigüedad mayor de hasta 10 años, pero como las deducciones fiscales te limitan a 2 años, pues esta sería un poco la recomendación. Solo una cosita, recordaros que si tenéis alguna cuestión podéis pinchar en el botón de preguntas y respuestas y las vamos leyendo. Voy haciendo más consultas. ¿Cuánto dura la reforma por el cambio de una caldera a un equipo de aerotermia y cuánto tiempo se requeriría interrumpir el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria? No sé, Dionisio, si quieres contestar. Pues es una muy buena pregunta de un usuario y es importante. Va a depender un poco de la actuación que vayamos a hacer. Normalmente, si es simplemente un cambio de un equipo de una caldera por una aerotermia e instalar poco más, en no más de un par de días debería estar hecho. Y el servicio de calefacción no se interrumpe los 2 días, sino que a lo mejor en uno se puede hacer. Sin embargo, si estamos hablando de una reforma integral de la vivienda, pues a lo mejor podemos estar algún día más, pero realmente sin calefacción sería cuando vayamos a quitar el equipo, ¿vale? Pero a priori, lo más sencillo que sería un cambio de un equipo por otro, que es lo ideal y lo más sencillo, no más de un par de días. No debería ser más de un par de días. Por otro lado, nos preguntan si funciona en cualquier condición climática. ¿Puedes repetirlo? Que se te corta un poquito. Sí que si una aerotermia funciona en cualquier condición climática, es lo mismo tener la casa aquí en la ciudad de Madrid, por ejemplo, o en la sierra, funciona igual. Sí, sí, claro, todo tuyo. No, no funciona igual. O sea, siempre hay que calcularlo, como lo hemos dicho, o sea, tanto los emisores de calefacción, bien sea suelo radiante, radiadores o lo que sea, como la zona climática. Las máquinas, por ejemplo las nuestras, pueden funcionar hasta 25 grados bajo cero. En España está garantizado. ¿Qué ocurre? Pues que como hemos dicho antes, cuanto más frío haga en la zona, más vamos a gastar en calefacción, más rigurosa es la calefacción. El gradiente térmico bueno, en el mundo, prácticamente en toda la Tierra, son 6,5 grados aproximadamente por cada 1000 metros de altitud, ¿vale? Entonces, si aquí en Madrid estamos ahora a 15 grados, pues en Navacerrada, que estará a 1500 grados, pues estarán 10 grados por debajo. Entonces, a mayor rigurosidad climática, mayor frío, mayor consumo, ¿vale? Y eso nos viene bien. O sea, a la hora de hacer un cambio, por ejemplo, de una caldera por una aerotermia, un consumo elevado es un dato importante para que puedas ahorrar de más dinero. Cuanto más dinero estés gastando, el 20%, el 30% de lo que te ahorres será una cantidad mayor, ¿vale? Entonces, hace más frío, consumen más en calefacción, las máquinas funcionan y quizás sea más interesante acometer ese cambio en este caso. Porque en cuanto a limitaciones, un poco que nos podemos encontrar en el día a día de espacio, de acometida eléctrica, no sé, algunas cuestiones que quieras indicar un poco de cara al usuario de algunas cuestiones, algunas limitaciones o algunas dificultades que podamos superar, pero bueno, que algunas cuestiones que podemos tener en cuenta en sí genéricas. Pues vamos a hablar un poco genéricas, a grandes rasgos, ¿vale? Sí, porque va a depender un poco de la profundidad de la reforma que se haga. Normalmente cuando estamos hablando de cambiar un equipo de combustión por un equipo eléctrico, por lo menos una pequeña modificación en la instalación eléctrica va a ser necesaria. Bien sea simplemente añadir el circuito necesario que hace falta en el cuadro y adecuar la parte del cuadro a la normativa actual y a lo mejor en algunos de los casos hacer una pequeña ampliación de potencia eléctrica, ¿vale? Eso en cuanto a potencia eléctrica. En cuanto a espacios, si hablamos de aerotermia, tenemos que prever un espacio en el exterior para poner la máquina exterior, como el de una máquina de aire acondicionado. En función del tamaño de la máquina, pues va a ser un espacio mayor o un espacio menor. Y realmente poco más. O sea, sí que, como hemos dicho antes, como la filosofía ha cambiado, o sea, los equipos aerotérmicos son menos potentes para funcionar más tiempo. También ocupan un poco más espacio que las calderas. Entonces, el espacio es algo a tener muy en cuenta, un espacio adecuado, tanto para el confort del piso, o sea, que no te ocupe el espacio donde vives tú, como para el funcionamiento adecuado de las máquinas, es muy importante a la hora de acometer una reforma o una actuación en un edificio. No sé si te parece que puedas comentar, porque algunos usuarios nos lo preguntan.
¿Qué es una máquina biblock? ¿Qué es una máquina monoblock? ¿Qué diferencias así básicas podemos encontrar entre ellas? Pues por ejemplo, máquinas biblock, máquinas monoblock. En nuestro caso, cuando hablamos biblock o monoblock, pues la propia palabra dice un bloque o dos bloques, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de aerotermia, hablamos de equipos que cogen calor del ambiente exterior, del aire, y lo transmiten a un sistema de agua, un sistema de calefacción. Entonces, cuando hablamos de biblock, hablamos que tenemos una unidad exterior, normalmente frigorífica, donde valga refrigerante, compresor, equipos que hacen ruido, y una unidad interior que compone los componentes hidráulicos y de control para el usuario, ¿vale? Entonces, esta unidad interior sería la que contendría esto. Cuando hablamos de equipos monoblock, es que la exterior incluye las dos cosas. Incluye las dos cosas entre comillas, porque una máquina monoblock que incluye las dos cosas incluiría hidráulica y frigorífica, pero muy difícilmente para poner en el exterior va a incluir un depósito de agua caliente sanitaria. Normalmente cuando hablamos de incluir agua caliente sanitaria mediante depósitos, esos van en el interior. Tanto con equipos monoblock como con equipos biblock vamos a tener que ocupar un espacio en el interior para poner el depósito. En un ejemplo muy genérico, puesto que no sería para todo, cuando nos encontramos una caldera de gas, que normalmente suelen ser murales y normalmente suelen estar instaladas o en cocina o más adecuadamente en una terraza, ¿vale? Por un tema de seguridad, aunque es viable ponerla a los dos sitios. Cuando se intenta cambiar por una aerotermia, como mínimo vamos a necesitar un espacio para la unidad exterior. El que tenga aire acondicionado, pues es una máquina similar a la del aire acondicionado. Y donde estuviera la caldera, lo ideal es buscar el espacio para poner el depósito de agua caliente sanitaria. Entonces ocuparíamos un poco más de espacio en ese caso y bueno, tendrías una instalación más eficiente. Perfecto. Nos Sí, preguntan si una máquina de aerotermia puede suministrar también agua fría para que el suelo radiante refresque en verano. Bueno, en este caso, el compañero Sergio lo ha comentado. Bueno, Sergio mejor. Bueno, como queráis. Sí, bueno, lo bueno, la ventaja que tienen las aerotermias es que es un sistema de producción que nos da agua caliente en invierno y agua fría en verano para utilizar para suelo radiante, en este caso, o para fan coil si el sistema de refrigeración fuese fan coil o lo tuviésemos de apoyo. Incluso se puede utilizar en zonas con una climatología un poco más agresiva en verano, suelo radiante para refrescar y en los momentos en los que se necesite un apoyo extra, en la zona de costa y demás, incluso que sea agua fría que genera la aerotermia, pues enfriase aún más para trabajar a temperaturas más bajas y enviarlas a otros sistemas como serían los fan coil. Pero sí, la aerotermia es totalmente compatible con las temperaturas de calefacción o de refrigeración en cuanto a producción. Algunos usuarios, Sergio, nos preguntan, tienen dudas en cuanto a que pueda haber avería en el suelo radiante, algún tipo de problema. ¿Esto cómo se resuelve o qué podemos decirles? Bueno, si en un suelo avería, entiendo que se refieren al pinchazo, Una ¿no? El miedo que obstrucción, tienen de pinchazo, una tubería de suelo radiante antes de verter el mortero, o sea, cuando es totalmente accesible, se le deben de realizar unas pruebas de estanqueidad, ¿no? O sea, se hace una prueba de presión. Una vez que esa prueba de presión ha sido satisfactoria, ya se podría verter el mortero. Entonces, la tubería, si tiene algún tipo de pinchazo, llamémosle así, es porque de alguna forma la hemos pinchado de forma accidental al poner a lo mejor un tabique de pladur al hacer una reforma. Y siempre existen, al ser tuberías plásticas, las que se utilizan para suelo radiante, pues habría que encontrar la fuga, que es fácilmente detectable, pues con equipos como cámaras termográficas y demás, y simplemente con un manguito de unión se realizaría esa conexión. Ya digo que un suelo radiante, no siendo que se haya pinchado de forma accidental al hacer algún tipo de perforación en el suelo o algo así, una vez que está instalado y hecha la prueba de estanqueidad, no va a sufrir ningún tipo de fuga. Pilar, continuamos si hay alguna pregunta más. Nos preguntan si se puede incluir la factura de modificaciones eléctricas para las deducciones fiscales. ¿La factura de? Las modificaciones eléctricas que haya que realizar en la vivienda al instalar una aerotermia para las deducciones fiscales. Sí, salvo error, en principio cualquier tipo de coste relacionado con la actuación que objeto
de mejora de la eficiencia energética, pues se puede incluir en la deducción fiscal. Por ejemplo, si se ha incluido una instalación fotovoltaica en esa vivienda unifamiliar, además de la instalación de la aerotermia, el conjunto va a conseguir un consumo, una reducción del 30% de energía primaria no renovable, y sería el conjunto de la actuación lo que se incluiría como en la deducción fiscal. Y háblanos un poquito de plazos para cobrar esto de los certificados de ahorro energético, los CAEs, porque Vale. venimos de un mundo de ayudas que hemos Sí, tardado años en cobrar. sí, ¿Y bueno, qué puede suponer esto? sí, a ver, se intenta que con este sistema de los CAEs salvemos a lo mejor dos de las dificultades que hemos tenido en los proyectos europeos en las últimas ayudas. Por un lado, la parte documental. La documentación es bastante sencilla, la que hay que aportar, pues esos certificados de eficiencia energética que comentábamos, la factura hay que aportarla, la factura que emite el instalador al usuario, hay que aportar la legalización de la instalación, evidentemente. Los justificantes de registro de los certificados hay que hacerlos, hay que registrarlos en la comunidad autónoma para que te emita una etiqueta energética, bueno, pues hay que aportarla, y algunas declaraciones responsables que nosotros hemos preparado en la plataforma, pero no es mucho más lo que hay que aportar en ese sentido. Y en cuanto a plazos, pues nosotros, al menos en la plataforma nuestra, claro, tenemos que hablar desde un poco de lo que conocemos. El objetivo con el que estamos trabajando es que desde que se nos aporte a nosotros la documentación hasta que seamos capaces de hacer el pago, no pase un plazo máximo de 3 meses. Esas son un poco las intenciones. Vamos a ver si eso somos capaces de conseguirlo, que entendemos que sí. Y si ya hablamos de costes, instalar una aerotermia, un suelo radiante en una vivienda unifamiliar, ¿de qué estamos hablando? Es para ver si estas ayudas de CAES y deducciones nos pueden compensar o no. Pues es una pregunta que nunca te han hecho. Bien. Pues es una pregunta que nunca nos han hecho, como dice Iván. La pregunta, es la pregunta. O sea, realmente un usuario, ¿qué tiene que entender? Tiene que entender que si va a hacer un cambio de un equipo por otro, una de dos, o porque está obligado por normativa o porque le vaya a resultar desde el punto de vista económico. Entonces, depende muchísimo del tamaño de la vivienda, ¿vale? Como hemos dicho antes, es un equipo más caro que una caldera, ¿vale? Y precisamente el instalar un equipo de estos tiene que ser rentable, pues, en el corto o medio plazo. Entonces, es rentable. Para ello hay que hacer, como hemos dicho antes, lo primero, un estudio adecuado, porque si no entramos en ese estudio adecuado, no vamos a poder saber si es rentable o no rentable. Entonces, hay unas metodologías bastante sencillas que se van a basar en una serie de documentación muy sencilla que vamos a pedir, como consumo de energía que podéis ver en factura, tipo de uso de la vivienda, cuántas personas hay para saber el agua caliente que se utiliza y demás. Y una vez sepamos eso, lo primero que se va a hacer es ver si es viable. Ya os adelanto que la viabilidad va a depender muchísimo, como hemos visto antes, del consumo de energía de la vivienda. Si ya tenemos, o sea, el objetivo que tenemos todos es tener la vivienda más eficiente posible. Y la vivienda más eficiente posible es la que se construye nueva a día de hoy. ¿Vale? Si yo no tengo una vivienda nueva, puedo hacer todas las actuaciones posibles hasta conseguir que la vivienda sea igual que la nueva. Entonces, cuanto más consuma la vivienda, cuanto más actuaciones pueda hacer, más rentable, más capacidad, más posibilidades voy a tener de que sea rentable. Entonces, ¿es un poco más caro? Sí. Por ejemplo, cambiar una caldera de gas actualmente aquí en Madrid estaría, pues, a partir de 1.500, 2.000 euros, puedes tener un cambio de una caldera una por otra. Pues una aerotermia en un piso de ese tamaño, pues a lo mejor te vale el doble, 4.000 euros. Entonces, tenemos que estar buscando un ahorro de unos 2.000 euros que tenemos que conseguir entre consumo de energía y subvenciones y ahorros fiscales, básicamente, ¿vale? Pero ya os digo que es algo que siempre hay que consultar con un instalador autorizado para que os dé precios, para que vea circunstancias. Por ejemplo, si tiene que subir en una grúa porque está muy lejos para poner la aerotermia, pues todo eso va a subir. Entonces, por eso os animo a que tiréis de vuestro instalador de confianza o del fabricante, como por ejemplo nosotros, o de vuestro proyectista, si lo tenéis, para que antes de ver cualquier actuación de esta se haga un estudio adecuado. Que ya os digo que no es complicado el estudio, pero hay que hacerlo para ver si es viable o no es viable. Ujú. ¿Qué más, Pilar? Pues ya pues no hay ninguna pregunta más. Simplemente comentar que en el chat de esta jornada acabamos de poner el enlace al díptico de ayudas que resumen un poquito las que tú has contado y luego ya, claro, quedará a predisposición de todo el mundo para lo que, tanto Ariston como nosotros, para lo que necesitéis. Perfecto. Vale, pues entonces cerramos aquí la jornada. Agradecer, por supuesto, a Dionisio y a Sergio su participación en la misma, que nos hayan dedicado este ratito. También a vosotros, los que estéis aquí presentes, que nos hayáis acompañado de forma presencial.
que os haya sido útil, al igual que los que están conectados online, que haya sido útil esta jornada, que veáis las posibilidades que ofrece la aerotermia, que os apoyéis, como ya estaba diciendo Dionisio, en los instaladores, sobre todo en los de Agremia, que será quien mejor os asesore de cara a hacer una actuación de este tipo. Y bueno, y nosotros desde la asociación pues seguimos activos con jornadas también de este tipo más divulgativas. De hecho, la semana que viene pues tendremos una jornada en la que intentaremos explicar las características y que hay que tener en cuenta a la hora de la sustitución de bajantes, que es una obra que cada vez tiene más interés porque los edificios al final pues van acumulando años de antigüedad, y esto ligado también a la retirada de amianto, que tiene su complejidad y sus circunstancias. Así que bueno, pues esperamos que podamos coincidir en las siguientes jornadas y que sean igualmente de interés. Nada más por nuestra parte, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.